Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Bienvenidos al Masaje Cerebral. Bienvenidos al Masaje Cerebral. Yo soy Claudio Martínez. Este es su programa de ciencia en cortito y al pie, platicadita. Y hoy vamos a tener una invitada increíble para hablar de unos animalillos muy chulos que todos y todas conocemos. Y para eso también va a estar aquí Andrés Cota haciendo los apuntes necesarios para que usted no se pierda. Oye, no, yo estaba pensando que probablemente uno de los animales favoritos de muchos y muchas de ustedes, ¿no? Muy probablemente. Yo sé que el masaje cerebral solemos intentar llevarlo hacia el mundo de las escamas, las membranas, los peces de las profundidades y todos esos monstruos hermosos, ¿no? Pero hoy, como con el episodio de las nutrias, ahora me acuerdo, pues estamos atendiendo también a lo que a ustedes les gusta allá afuera, ¿no? Y les causa emoción. Incluso yo podría aseverar que hay vamos a jugar esto al aire, un 30%, 20% de la gente que está escuchando que ha de tener algún tipo de experiencia de conexión más profunda, a través de sí mismos o sus familias con este tipo de animales. Con ese tipo de animales. ¿Cuáles dirías que son sus características, Andrés Cota? La más importante, o sea, la más, ahora sí que para ir dando pistas. La característica más característica. Ajá. Te voy a dar 3 y tú dime cuál crees que es la más característica. No vale estar volteando la pregunta. Las plumas. Ya, las plumas. Pues, yo pensé en 3 para decir cuál, así como en automático salía antes. Las plumas. Ok. ¿Cuáles son esas otras que estabas pensando en tu lista? El pico. Ajá. ¿No? El pico y una cosa fisiológica interior que tú no vas a conocer, ¿no? Bueno, pero me gustaría escucharlo de tu voz. No, estaba pensando en una cuestión más filogenética, la verdad. Claro. Que eran dinosaurios modernos, o sea, como esta idea de hay un dinosaurio en mi sopa, ¿no? Ajá. Es un libro de Álvaro Cao, le mandamos saludos. Esperemos que algún día escuche este programa. Pero bueno, eso, las aves, ¿no? Las aves, ya queda clarísimo. Ya usted habrá llegado a la conclusión de que este episodio va sobre aves. ¿Hay gente que es avefóbica? Muy probablemente, ¿no? Sí. ¿Hay algún avefóbico allá afuera que nos pueda contar? O sea, te da fobia a todas las aves, porque si eso no te pasa es imposible vivir. ¿O son las gallinas, ibas a decir? ¿Todas las aves o los guajolotes? Hay gente que no come nada que venga de las gallinas y los pollos porque les da asco, ¿no? Eso lo sabemos, pero no sé si eso se puede considerar fobia. Vamos a ya veremos. Ajá. Y para ello, este programa nos va a acompañar. Está volteando, ¿no? Los órdenes y se supone que Claudio me va a poner a mí en el banquillo del acusado, ¿no? Exacto. Y también te va a tocar ser la ficha de la ignorancia, pero dudo que te vaya a ir mal. La neta. Bueno, entonces sin ir más lejos, les cuento que está aquí Vanessa Hernández Urraca. Eso es nombre, perdón, Vanessa Hernández Urraca, que se dedica a aves. ¿Urraca es nombre artístico o es real? No, sí es real. El nombre lleva la penitencia. Exacto. Ya estaba esto dado. Ok, Vanessa Hernández Urraca es médico veterinaria, zootecnista, egresada de la UNAM. Cuando tenía 10 años, perdió su loro de una manera que ella considera trágica. Y este evento le dio valor para dedicar su vida al cuidado de las aves. Desde hace 16 años dedica su profesión a la medicina, cirugía, y atención de las aves en general. Estudió una maestría de medicina en aves en la UNAM y después trabajó en los Emiratos Árabes Unidos. Fíjense ustedes, ahorita vamos a regresar ahí. Y después se fue a los Estados Unidos a estudiar el internado y la residencia. Actualmente trabaja como médico de aves en la Ciudad de México. Ella dice que las aves son su vida y su camino. Y seguirá preparándose para crear conciencia para promover la vida de las aves en vida libre y mejorar la vida de las aves que están en cautiverio. Vane, bienvenidísima. Ay, gracias. Qué gusto tenerte por acá, porque además es un mundo muy, muy amplio, el de las aves. No vamos a hablar de todas las aves, evidentemente, nos iremos centrando un poco en la historia de lo que tú conoces y lo que tú haces,
Pero platícanos primero cómo estuvo eso de la pérdida trágica que te llevó a dedicarte a las aves. Ya sé, me voy a aguantar para no llorar, ¿eh? Okay. ¿La pisaste sin querer? No, es peor. No, es diferente. O sea, rápido como para que tengan una idea. O sea, era un loro azteca, así se conocen. Y estaba en un árbol del patio de mi casa. Seguramente era de algún vecino que lo tenía o algo así. Entonces mi papá le enseñó unas semillas y en chinga el loro bajó. Sí, claro, en chinga el loro bajó. Y pues se improntó conmigo. O sea, era así como, de verdad era mi brother. Ajá. O sea, era como un boomerang, así volaba y regresaba, así, se ponía celoso, o sea, no sé, alguien me saludaba y ya, me reclamaba y me picaba a mí, así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, obviamente yo en mi ignorancia de 10 años, pues su dieta era pésima, que eran semillas. Le daba salchichas, ¿no? Ojalá le diera salchichas. No, le daba solo semillas. Entonces, pues en algún momento enfermó y cuando yo lo vi enfermo fue así como de, bueno, sí, pero tienes que ir a la escuela, cuando regresemos lo llevas al veterinario. Ella es como, no, cuando una vez te enferma es emergencia, ¿no? Entonces, en fin, o sea, yo llegué y así de, bueno, vamos a llevarlo a mamá al veterinario. Ya llegué al veterinario y me dijo, no, pues voltéalo, que le voy a poner una inyección. O sea, yo lo tenía en mi mano. O sea, sí, ya lo volteo y en ese momento se ahogó con su propia sangre. Entonces fue así como de... Así con la cara que ustedes pusieron, así de ¡no! Y entonces, pues justo eso, o sea, como de ¿dónde están los veterinarios? El que sí agarra al ave, ¿no? Así como que el que sí sabe qué onda, ¿no? O sea, y yo estoy segura que ese veterinario, su mejor intención la tenía puesta, ¿no? Pero también hay que saber cuándo no. O sea, si a mí me llega un ajolote, por Dios que digo, mira, yo no sé nada. Y déjame te contacto con alguien, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, aquí ya me saltó una duda y creo que ustedes también. O sea, ¿solo darle semillas no es suficiente? No, pues ¿Cuántos pájaros habrá allá afuera, aves, que están mantenidos en una base básicamente de alpiste, ¿no? O sea, ya ni siquiera semillas, porque eso, pues hay mucha complejidad de semillas, pero alpiste, estaba pensando en la semilla calabaza y bueno, las 3, 4 otras que te encuentras en el mercado. Pues no, porque son bajísimas en proteínas, altas en lípidos, bajas en vitaminas. Claro, es parte de, pero no puede ser toda la vida. Sí, o sea, son parte de, pero pues nada, ¿no? O sea, conforme cambian las estaciones, las aves van cambiando su dieta, ¿no? Claro. Sí, entonces, y un ave que está en cautiverio, pues no le puedes dar un montón de grasa todo el tiempo, ¿no? Porque además de que, o sea, no le estás dando proteína o le estás dando vitamina y además le estás dando una dieta en grasa, o sea, no sabes los pavos enjaulados que yo me encuentro, o sea, que son loros. En la semana pasada, ¿no? Yo iba con unas señoras y les decía, o sea, tócale la panza. O sea, y le agarraba yo lonja? La lonja del juicio, la de acá atrás, o sea, porque se les hace también. Le decía, mira, agárrale la lonja del juicio y agárrale la panza aquí que tiene enfrente. Le dije, tiene que bajar 100 gramos. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Es muchísimo para un ave. Oye, te voy a llevar a consulta, Claudio. Sí, a lo mejor me van a decir, tienes que dejar de darle semillas a Claudio. Manzana. Tiene que comer otras frutas, no solo manzana. Oye, y entonces, a ver, una cosita, Vané. Cuando empezaste ya a dedicarte a las aves, supongo que tienes que tomar una decisión, o sea, como decir, bueno, me voy a enfocar en, o cómo diablos, porque hay un montón de veterinarios que se pueden dedicar a las rapaces, a lo mejor otras a los de compañía, otras a los de avestruces. De zoológico. Rancho de avestruces. ¿No? ¿Cómo funciona eso? O sea, pues es que afortunadamente la UNAM tiene un hospital de aves. Entonces, pues ahí fue como ahí está puesto, ¿no? Entonces, como que de ahí empezó el camino. ¿Dónde está ese hospital? Ahí en la facultad. Ajá, en CEU. Órale. Entonces, pues ahí empezó el camino un tiempo, pero pues en realidad no es como me dedico a canarios, me dedico a rapaces, ¿no? En realidad es como, pues todo lo que tenga plumas venga, ¿no? Y yo me actualizo y eso, porque si de por sí ya es como muy especializado. Sí. O sea, luego yo hablo con los de perros, ¿no? Y dice, sí, no, es que mi paciente tiene consulta con el nefrólogo y después con el no sé qué, y yo,
Wow. Y el de aves. Hay acupunturistas de perros, de gatos, ¿no? Tiene terapia. Sí, y el de aves le tiene que jugar, o sea, sí tiene que entrarle al cardiólogo, al oncólogo, al nefrólogo, o sea, al todo, ¿no? Entonces. Sí, es una medicina integral de aves, ¿no? De plumíferos. Sí. Pero entonces si reviven, o sea, si siguen estas tendencias de nuestros no amigos, ¿verdad? Enemigos de... Que andan queriendo revivir mamuts y lobos, ¿no? Ajá. Terribles y esas cosas y reviven un velociraptor, te lo tendrían que llevar a ti. O sea, tú eres lo más cercano que hay en una veterinaria de velociraptors, ¿no? Pues yo creo que entre los de reptiles y los de aves, ¿no? Digo, pueden empezar por el dodo para que tampoco se vaya a meter tanto broncas y ya luego vemos cómo te va con el velociraptor. Oye, a ver, bueno, vamos a ir a un primer corte. No sin antes dejarle una pregunta a Andrés Cota. Que aquí tenemos una tradición en masaje cerebral que suele ser a la inversa. Entonces yo iba a ser ¿cómo es? El interventor de la Secretaría del Ciudadano. Sí, la fecha de la ignorancia. Representando a todos ustedes. Claudio les acaba de decir ignorantes, ¿eh? Yo no fui. No fui. Porque siempre soy yo. Siempre soy yo esa fecha. A ver. Sí. ¿Cuántas especies de aves existen en el mundo? Ajá. Y ¿cuánto se estima que hayan individuos de aves en la Tierra? Oh, my God. Bueno, échanos la mano, ¿no? @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Qué bueno que están sintonizando. Si acaban de ponerle en su cursor radiofónico y lo están escuchando en su versión de radio bueno, estamos hablando de aves. Esto es el masaje cerebral plumífero. Y nos quedamos con una duda, porque si ustedes escuchan este programa habitualmente como si lo están escuchando en podcast, entonces habrá nuestra aquí hábito y costumbre del masaje cerebral, que hoy está al revés. Y entonces Claudio me preguntó a mí que hiciera un estimado de la cantidad de aves, individuos de aves, vamos a decir, vivos actualmente. ¿Correcto? Ajá. O sea, de entrada, ¿cuántas especies de aves existen? Esa está más fácil. Esa es cultura general, por favor. Ajá. Todos y todas sabemos que rondan las 11,000, 11,500 según qué índice veas, ¿no? Si estás viendo el índice de Abudón, no sé cuál hayas consultado. El índice de WhatsApp. Entonces, entre 11,000 y 11,500, ¿no? Okay. Dependiendo. Entonces, vamos a ir 11,250, ¿no? Para hacer un promedio entre esos dos conteos. La otra pregunta es mucho más complicada. Por cierto, si lo están viendo como video podcast, porque ya tenemos video podcast, aunque no lo sepan, yo traigo ahorita una media en la cabeza para parecerme a Claudio, que es quien usualmente está en esta posición. En el banquillo de Claudio. Esa es la manera de comprar tiempo. Acabo de comprar tiempo ante ustedes. Mira, yo tengo un dato en la cabeza, que es que más o menos 3,000 millones de aves mueren anualmente entre Estados Unidos y Canadá por diversas causas, como los gatos en gran medida y las turbinas de viento, pero que mueren todavía una porción mayor que esa estampándose en vidrios. Entonces, hay una cantidad de biomasa de aves muy grande, o sea, bueno, depende contra qué quieran medirlo, ¿no? Pero si estamos hablando de que pueden morir 5,000 millones de aves solo en Norteamérica anualmente, y bueno, sus poblaciones podrán ir a la baja, pero son un montón de aves en el mundo. Voy a tirar así un chilazo, ¿no? Pero bueno, en Norteamérica tiene una incidencia, sí, debe ser como 30% de la diversidad de aves. Ok, 5,000 millones. Vamos a decir que estamos en una cifra entre los 100,000 millones de individuos de aves en el mundo y muchas más. Me gusta. En realidad es que es un estimado bien complejo de hacer, pero porque además incluso los números oficiales te dicen hay entre 50,000 millones y 450,000 millones. ¿Verdad? O sea, que haya 400,000 millones. Es una diferencia loquísima. Es una locura, ¿no? Sí. Pero sí, mira, muy bien calculado ahí. Gracias. Bien calculado. Y bueno. Pero entonces sí, dirías, máximo hay 400,000 mínimos. 450,000 es como el máximo estimado. Wow. Pero pues sigue siendo un tipuchal de pluma. Pero síguenle poniendo turbinas de viento, sigan teniendo gatos ferales, ¿no? Sigamos. Bueno, acabando con lo que hay, ¿no? Pero bueno, a ver, y entonces. De vuelta a la medicina. Vane, que es la médica de las aves,
¿has tenido un trabajo como más clavado en qué especies y por qué? ¿O cómo llegaste? ¿Qué fuiste a hacer a los Emiratos Árabes? Luego, ¿qué hiciste en Estados Unidos? Cuéntanos un poco. O sea, mi trabajo es mucho más enfocado a los loros, pero es mucho por lo que hay. Uh-huh. Eso fue mucho aquí en México. Y ahí empezó como la necesidad de crear conciencia entre la gente de no puedes estar comprando estas aves, ¿no? Uh-huh. Claro. Y obviamente creo que pasé por todas las etapas. Y bueno, no solo soy yo, ¿no? Hay otros médicos de aves que también han pasado por estas etapas de casi regañar a la persona, sí, o de sutilmente, desde otro punto de vista amoroso, hasta desde otro punto de vista como con números, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza como esa necesidad de querer hacer conciencia. Y bueno, pues loros es lo que más la gente adquiere y lo que más enfermo uh-huh. llega, ¿no? O sea, solamente como un dato, o sea, de cada 10 loros que que se capturan, 8 mueren antes de llegar al mercado. Hijo, o sea, wow. Antes. Entonces, imagínate tú esa caja que ves repleta de loros, dices, pues ya se murió el 80%. Y ese 2% que sobrevivió, no sabes qué fue lo que pasó. Y entonces, ese 2% es el que luego nos llega uh-huh. casi muriéndose o que se nos mueren a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya cuando yo me voy a los Emiratos, me doy cuenta que el mercado es igual o tal vez peor, porque allá era una cosa como de, bueno, yo no voy a gastar en esto, me compro otro, porque eran muy baratos, ¿no? Y entonces uh-huh. yo me empezaba a dar cuenta que la diversidad de aves, o sea, que venían un montón de aves de África, ¿no? O sea, la cantidad de loros grises africanos que yo veía entrar uh-huh. a la consulta era como... Entonces igual, o sea, yo no tenía datos suficientes como para tratar de hablar y luego la cultura y luego el idioma. Uh-huh. Pero bueno, decía, bueno, aquí ¿qué me queda? Pues mejorar la vida de las que están aquí uh-huh. en cautiverio, ¿no? Entonces, pues bueno, de algunas sí se pudo, otros no lo lograron y bueno, otros siguen ahí. Pero bueno, al menos se sembró una semillita y empiezan como ya a crecer esa conciencia. Hay esto, ¿no? Una cultura súper fuerte de el ave ornamental, ¿no? De tener loros, tucanes, guacamayas, yo qué sé. O simplemente canarios, ¿no? También, o sea, el ave cantora, ¿no? Uh-huh. Pero además a nivel mundial, que es curioso. Uh-huh. Sí, ahorita que decías, los Emiratos nunca he estado, pero en Asia... todo el sureste asiático es muy similar a México en el sentido de pajareros en los mercados o esta estampa que tú podrías ver en Veracruz, ¿no? De un cuate cargando como en la espalda varias cajas de pajaritos, digo, chiquitas las cajas y pájaros de todo tipo. Esa figura del pajarero, yo no dudo que también en África y no dudo que pues, en los Emiratos, como bien decías, uh-huh. y bueno, ni se digan países latinoamericanos, o sea que sí hay fuertemente eso que es una impronta, vamos a usar ese término, una impronta, un inception cultural de cierto tipo de gente que suele tener, o siempre es en la tía que tenía loro, sí, o en la... Mi bisabuela tenía o la abuela loros, que tenía canarios. Pero además, yo no tenía idea, hasta después me cayó el 20 platicando con Vane por mensajes, que tienen una esperanza de vida bien alta. Y los entonces loros, sí. Luego hay loros que pasan generaciones y a lo mejor los cuidados que había al principio ya no hay hacia el final y demás, como que hay varias cosas ahí, pero ¿cuáles serían, digamos, una lista de tips y consejos para banda que tiene aves en casa como enjauladas? De entrada, pues, ¿cómo le hacen? Porque tampoco es que los puedan ahorita ya soltar y al demonio, ¿no? No. Dárselo al gato. ¿Cómo podemos hacer un poquito de ejercicio de conciencia para la banda que tiene aves en casa? ¿Cómo podemos ayudarles a que tengan una vida más plena? Pues, o sea, primero que se enteren que una dieta basada en semillas no es buena, ni tampoco está bueno que se coman el cafecito en la mañana, o sea, tampoco comida de humano, eso tampoco es bueno. Donas. Ajá, exacto. Y el hecho de que vean bien al ave, no quiere decir que esté bien. O sea, las aves son, y creo que los animales en general, pero mucho las aves son de que esconden los signos de enfermedad. Entonces bien es dicho como... uy, no, el canario que ya se enfermó, ya se va a morir. Y así, no, es que ya a lo mejor llevaba meses enfermo, claro, ¿no? Entonces, es una respuesta a todo un proceso. Sí. Entonces necesitan visitar a un médico que sepa de esto.
Oye, ¿crees que esconden sus síntomas? Es una cuestión como de supervivencia evolutiva, o sea, no mostrar que estás débil, ¿no? Claro, porque te va son presas muchas veces. Te va a abandonar la parvada. Uno, estás enfermo, llégale. Claro. Y el otro, el depredador es así de, mira ese. Claro. Fácil, bueno, sí. fácil lo agarro. El rival más débil. Eso está interesante, claro. Sí, un loro que vive 80 años puede vivir un loro. Sí. Depende de la especie, pero sí pueden llegar a vivir eso. Sí, pues es un compromiso de vida. También saber eso, digo, yo creo que debe haber una fracción también de la población que puede tenerlos relativamente bien si ya son nacidos en cautiverio y son aves que no tienen ninguna otra posibilidad, una guacamaya, pero es un compromiso serio, ¿no? Sí, y acá justo que metes lo del nacido de cautiverio, o sea, para que genéticamente cambie algo, de un ave nacida en cautiverio, tienen que pasar creo que 4 o 6 generaciones. Claro, o sea, y tú lo sabes. Entonces, está cañón. No porque nació en cautiverio quiere decir que no traiga el chip de vida libre, ¿no? Sí, claro. Y entonces, para la gente que tiene animalitos, aves enjauladas, ¿qué pueden hacer para que, además de checarle la dieta y demás, hay chance de que tengan un espacio un poquito más amplio para moverse, para que no estén en esas jaulas que luego son horrendas? Sí, o sea, enriquecimiento ambiental, ¿no? Ahorita podemos hablar si quieren de eso. Claro, que tengan un espacio donde ellos puedan estar de día cuando la persona que los cuida puede estar en casa, ¿no? Porque tampoco lo vas a dejar suelto todo el tiempo en tu departamento, y te vas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor va a ir a picar la conexión de luz. Son muy curiosas, ¿no? Las aves, ajá. Sí, claro. Pero sí, o sea, creo que enriquecimiento ambiental es básico y tratar de que su ambiente sea lo más similar a lo que sería vida libre, ¿no? O tratar de imitarlo lo más posible. Ok. Va, pues si les parece, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Vane. Sin preguntas. Sí, ¿Quieres preguntar? ¿Quieres una tú? ¿Quieres una a ver, vas, tírala, para que no te quedes no te vaya a salir un granito en la lengua del antojo. Vamos a decir esto, o sea, hay 11,000 aves en el mundo, give or take, ¿no? 11,500. ¿Cuántas dirían que hay en México? O sea, ¿qué tanto realmente lo investigaste? ¿Y cuántas en la Ciudad de México? Ok. Vamos y venimos, @cotear, @claudífonos, #masajecerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Hoy está versando de aves, porque está con nosotros la queridísima Vanessa Hernández Urraca, sí, así se llama. ¿No te parece hermoso? O sea, ya que lo llevaste a tus tarjetas, dijiste es que claro, súper jala que yo me llame así. Es que estaba escrito. Ajá, exacto. Yo que sé Andrés Cota Cascabel. Ay, güey, esto por payaso. Sonó Cascabel, ¿viste? Sí. Oye, dime. Cascabelito, preguntaste antes del corte que cuántas especies de aves había en México nada más. Sí, ¿no? en el país y luego en la capital, en la Ciudad de México, ¿no? Ambos. Yo, en la investigación que hice... sí, seguro. Sí. No te iba a preguntar sobre México, pero recuerdo que había entre 1,000 y 1,200 especies de aves. Es correcto, sí. ¿Cuántos individuos? No tengo la menor idea. Sí. Pero en la ciudad, nada más por hacer porque además la ciudad es un poco pequeña, pero es un espacio que ha tenido muchas modificaciones ambientales a lo largo de su historia y que pues solía tener humedales importantes, lo cual también traía muchos tipos de aves migratorias. Entonces, la primera es, las migratorias, es una pregunta antes, ¿las migratorias forman parte del ecosistema? ¿Se les cuenta? Es cuántas especies están que nada más pasa aquí 2 meses. Dices, es que hay cuántas especies están registradas. Las migratorias son parte, por supuesto, de tu biodiversidad, porque pasan la mitad del año aquí, o aunque vayan de paso, es importante, ¿no? Entonces hay aves anidantes y las locales, y hay otras pues, que tienen distribuciones grandes, y las migratorias, pero sí, en general, digamos. Ok. Entonces, bueno, México 1,150, que es el 10% de la diversidad mundial. Que es muchísimo. Colombia es el país con mayor diversidad. Nosotros estamos como en el lugar 11, más o menos. Pero la Ciudad de México. En la Ciudad de México voy a decir que hay 200. Más. 600. No, espérate. O sea, el estado que más diversidad tiene es Oaxaca,
con 736. Ok. Oaxaca es nuestro, ¿no? El tope. Punto. Ajá. Luego Veracruz. Ciudad de México, fíjate, tiene más aves que todo Chihuahua. Y esto ya lo habíamos hablado alguna vez. Si ustedes escuchan el masaje cerebral desde sus si ustedes toman apuntes, seguro lo saben. El bestiario, tenemos 2 episodios de bestiarios capitalinos, ¿no? En que atendemos, obviamente, la diversidad de aves, entre ellas. Fíjate que 365. Ok. Lo cual es muchísimo para una megalópolis. Ya no se te va a olvidar porque es el Ahora número de es todo días el que Valle tiene de el año. México, es todo el Valle de México. Y lo hemos dicho muchas veces, estamos en un punto que es una transición, es una frontera entre biotas, ¿no? Y pues punto de y las aves no respetan las divisiones políticas de los les da estados. completamente igual, ¿no? Totalmente. Bueno, eso. Buenísimo. A ver, ahora, regresando con Vane. Vane ha tenido la fortuna y el agrado de convivir mucho tiempo, en términos ya de familia, con gallinas y palomas. Uh-huh. Cuéntanos un poco porque a mí me sorprende, ya había visto gente que tenía gallinas, pero nunca las había considerado yo como aves de compañía, sino que tenían una suerte de función y utilidad. ¿Sopa? Porque Caldo. pues porque dan huevos, ¿no? O sea, tener una gallina ponedora claro. es una... ¿Sabes tú cuántos huevos pone una gallina ponedora así como en promedio? Te pone 1 o 2 al día. Así, y las más chunchitas, ¿no? Luego, como o sea, que conforme va pasando los años, ¿en ponen cada bachoco vez menos, o en ¿no? bachoco? Me estás No, preguntando. Y entonces, ¿cómo es una vida con palomas o con gallinas, Vane? Mira, la verdad es que cuando yo tuve una gallina me encantó, Uh-huh. ¿no? Y o sea, y justo como que dices, ay, bueno, pues te va a dar huevos, pues listo, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, o sea, la mía, es que todas son muy, muy simpáticas. La mía, Sí, ponle que mi perro agarraba camino para irse a dormir y entonces mi gallina lo seguía y se dormía con él, ¿no? Y en la mañana se salía con él, ¿no? Y entonces no le encontraba y le llamaba por su nombre y venía. O sea, ellos reconocen los nombres, reconocen caras, son súper inteligentes, se pueden entrenar para hacer truquitos, que al final de cuentas, o sea, me pueden decir, ay, no, hacer truquitos, pues les enriquece el ambiente hacer truquitos, ¿no? Como ¿qué truco hace una gallina? Uy, o sea, desde saltar la varita, hasta recoger, no sé, hasta picar como ciertas cosas de ciertos colores, ¿no? O sea, que tú quieres que pique el rojo y entonces cada vez que pique el rojo le das cierto color, le das un premio, ¿no? Ya. Pero no sé, o sea, al final te das cuenta que además son cariñosas. O sea, la mía era muy cariñosa y después también eso me di mucho cuenta en Estados Unidos. Ahorita puedo decir por qué. Y entonces como que vas asociando eso, ¿no? Como dices, o sea, es una compañía para mí, pero además me da el desayuno. O sea, porque de repente yo en algún momento era de, abres el refri y dices, no hay nada. Así, a ver si la Clo ya puso. Ajá. Y de verdad, o sea, era así, o sea, te da de comer, Guau, ¿no? qué maravilla. Te da alimento y te da compañía y entonces es imposible no crear un lazo con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, creció muchísimo la adquisición de gallinas de compañía, porque pues la gente no quería ir al súper, no quería tocar los huevos, o sea, quería su propia producción. Claro. ¿No? Y entonces la gente empezó a crear como ese lazo humano-gallina, y al punto en el que el mayor número de aves que nos llegaba a la clínica eran gallinas. Entonces, estaba fuerte, ¿no? Era al mismo tiempo conmovedor porque te decían, hazle la tomografía computarizada a la gallina porque Claro. quiero que se salve. ¿No? Claro, porque es una cosa de individuo, no es una conexión, bueno, como pasa con muchos animales de compañía, que haya tenido un perro, un gato, o una iguana, o lo que sea, y pasas muchos años con ese organismo, pues haces un vínculo totalmente afectivo con ese organismo, no con las gallinas en general, ¿no? O sea, sí. O sea, acá la única cosa como que medio rompe el corazón es que, por ejemplo, las gallinas de postura, pues muchas viven 2 años, ¿no? Como que a los poquito. 2 años hay un quiebre ahí, porque pues obviamente su ovario lleva tanto tiempo trabajando. Es un desgaste total, sí. El desgaste, y entonces ahí viene el desarrollo de cáncer, ¿no? Que cáncer era una cosa que nosotros veíamos diario en las gallinas y pues a la hora de dar malas noticias y esto. Pero bueno, a veces saltaban ese
no pasaban por eso y entonces yo llegué a ver alguna gallina de 13, 14 años. ¡Wow! Ah, ¿sí? Sí, Wow. O sea, ya sabes, la veías así toda artrítica, toda linda. Con sus bastoncitos, ¿no? Sí. Y su rebozo. Así. Y de las palomas a mí me parecen animales increíbles, o sea, desde que se han adaptado a todos lados, como lo habíamos platicado. Estamos hablando de la paloma de plaza, así. Sí. O la paloma silvestre. No, la paloma de plaza. Okay. ¿No? Esas se han adaptado a cualquier lado y normalmente el que va a tener una paloma es porque la rescató. Y desde el momento en el que le rescató, ya creó un vínculo. O sea, no va a rescatar a alguien y va a decir, ay, ¿no? Entonces trae el alita rota, la patita, o no tiene una patita, o entonces... Ah, sí, hay unas sin patas, ¿verdad? Pero les ponen las trampas estas de picos en los edificios. Ajá, o se enredan con, es súper común que traigan hilos enredados, y entonces eso empieza a ser una gangrena y eventualmente el dedito va y, o la patita va y, ¿no? Entonces, pues es el proceso de que la curó y esto, y al final de cuentas, pues genera un vínculo, ¿no? Pueden vivir muchísimos años, son súper simpáticas. Yo tenía una que la rescaté pues de una jaula de la universidad. Dije, matanga, esta es mía, ¿no? Ajá. O sea, como que me caía bien. Y yo en mi ignorancia en ese entonces, dije, pues la voy a liberar porque el vecino tiene un montón de palomas. Ajá. Y pues la solté. Que se una ahí a la parvada. Ajá, ¿no? Y al final así como boomerang regresó, ¿no? Y yo, ¿qué haces, no? Ajá. Y así fue durante más o menos 5 años. O sea, que todas las mañanas ella ya sabía que ella dormía en su cajita y que en la mañana salía a volar. Y entonces, pues eso está padre. Ajá, o sea, pasa su vida así. Y seguramente no era la enseñanza que ella quería darme, sino la que yo tomé de ella. Pero cada vez que ella, o sea, para mí ella fue como, yo te estoy dando la oportunidad de irte todos los días, ¿no? Tú eres libre. Y entonces, y así es el amor, ¿no? Libre. Y tú has elegido quedarte todos estos años conmigo, ¿no? Entonces yo la veía volar y le gritaba, ¡bubu! Y esta aleteaba más rápido, así se me hacía súper simpática. Wow. Y aterrizaba, llegaba de repente a aterrizar en tu cabeza o en tu hombro. Ajá. No sé, para mí Bubu ha sido uno de los animales más increíbles y que más enseñanzas me ha dejado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y porque además, digo, ya vamos a otro corte, pero además esto, ¿no? Lo decíamos un poco fuera del aire, las palomas están relacionadas con suciedad, con como esto, ¿no? Como la paloma de plaza. Yo he visto palomas en Coyoacán peleándose con ratas, pues, o sea, sí. Como que si eso es una cosa de, están peleando la plaza, literalmente. Entonces, se asume que son así entre que gandallas y de ahí vendrá el término, controlar la plaza. Las guerras de roedores contra palomas urbanas, wow. Pero tú me decías que son bastante limpias en realidad. Son limpias, o sea, siempre que hay lluvia, velas y siempre va a haber un charquito donde haya una que se esté enjuagando. Pero claro, o sea, si no tienes dónde bañarte, si no tienes una buena dieta, si no tienes, o sea, si estás expuesta a todo esto del suelo, pues hasta nosotros vamos a estar todos llenos de gusanos y cosas así. Y se vuelven ¿no? focos también de que se vuelven poblaciones muy grandes en un solo lugar, porque pues también es una especie que se ha adaptado aquí, pero entonces... Sí, hacinadas. Todas las aves se bañan, ¿no? Eso es súper... Se bañan muchos diarios para quitarse los parásitos. Sí, pues el polvito. No, sí, no están... sí, todas parasitadas. No, pero... Sí, se lavan. Sí, hay uno que me encuentro, uno de vez en cuando que me encuentro que la dueña me dice, te juro que no le gusta bañarse. Pero bueno, ya ese es uno de esos raros humanizados que hay que meterlo a la regadera y bueno. Como a Claudio. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. No sin antes preguntarle a Cota, ¿cuántas especies de palomas existen? No, man. ¿No qué? Vamos a un corte y regresamos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, nos acaban de llegar. Estamos entrando al ocaso del masaje cerebral plumífero. Y antes de irnos, nos quedamos con esta duda tirada así a qué fue como a quemarropa, ¿no? A quemarropa. ¿De cuántas especies? Una de cal. ¿Cuántas especies de palomas hay en el mundo? Y ahí sí, me confieso un completo ignorante, ignoto total. Estaba yo pensando si compraba tiempo diciendo, ¿cuál es el nombre científico de la paloma?
¿no? Columba Livia. Columba Livia. El de la de Plaza, ¿no? Imagínate de dónde viene ese nombre. Fíjate la... Columba Livia es la de Plaza. Cool. Columba, Colombia, colonizadora, Vamos a decir que unas... ¿En la familia o en la superfamilia? ¿Verdad? No, o sea, en el género de las columbas o primas, hermanas, o hay una familia de palomas. Familia de palomas. Palomaide. Paloma. Sí, en Palomaide, yo diría que no menos de 80 y no más de 230. Se cree que más de 300. Ay, güey, ok. Más de 300 tipos de paloma. Claro, hay mucha paloma silvestre en casi donde te pongas. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que estamos pensando que es muy dominante la paloma de Plaza, ¿no? Eso es lo que ves. O sea, pero las tortolitas también son palomas. Claro. Y eso nadie lo sabe. ¿Cómo? Bueno, o sea, igual, bueno, pero son chiquitas, o sea, pero tú eres biólogo. Okay, pero alguien que le dices que es una paloma, te dice, ay, ¿a poco? Pues vela cómo camina, ve el pico, ¿no? Sí, no se mueven como mafiosas, ¿no? Oye, me recuerdo rápido de las palomas para ya luego ir a otra cosa, que hay guerras de parvadas, ¿no? Hay gente, sobre todo más, digo, es un nicho. Yo lo he cachado más como en Estados Unidos, pero aquí también hay que tienen sus parvadas, 200, 300 palomas y las sacan a volar, ¿no? Uh-huh. Con unas banderas. Y un poco el asunto consiste en robarte palomas de la otra parvada. Ahí es una locura. Y hay un techo aquí que yo vi desde Circuito Interior, donde vi que tenían unas. No, si nos estás escuchando, sí, queremos conocer. Es una afición, pues. Pero bueno, dejando a palomas de lado, y porque ustedes lo pidieron, ahora fuera del aire tuvimos una dinámica en la que a lo mejor les sorprende si no participaron, pero decíamos de qué aves quieren que hablemos. Y dijeron aves de presa, ¿no? Aves de presa. Entonces, bueno, no sé, podemos ir hacia allá. Sí, cuéntanos un poco de eso, de las aves rapaces, porque también te toca checarlas, porque hay mucha gente con aves rapaces, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, necesitas hasta permisos para tener ese tipo de aves, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, sí, en realidad ya como que muchísimo es ilegal tenerlas, ¿no? Pero sí, o sea, tener un ave rapaz es igual de complicado que tener un loro, que tener un canario, ¿no? Pero las aves rapaces necesitan volar diario, ¿eh? O sea, normalmente ves que le ponen el banco y adornado y que esto le va a ayudar a las patas. No, el ave necesita volar. El ave, si se queda parada en su banco, va a empezar a desarrollar inflamación en las patas, que se llama pododermatitis. Uh-huh. Y esa inflamación puede empezar a ser tan severa que se hace una infección y empezar a penetrar a los tendones y hasta el hueso, ¿no? ¡Cámara! Entonces, tener una ave rapaz no es cualquier cosa. No es como, ay, quiero un buito. Pues si tienes un buito, vas a tener que pasar el examen. Y de hecho, yo conozco a un cetrero que tiene una UMA y que dice, sí, yo reproduzco y vendo, pero tienen que pasar un examen, o sea, de que sean conscientes de que tener una ave rapaz implica todo esto, ¿no? Y esta responsabilidad. Y muchos al final se rajan. Claro. Y que gracias, ¿no? Porque ¿para qué lo tienen si al final lo van a tener en un banco abandonado, malnutrido, ¿no? Y claro, también tienen que tener una buena dieta, o sea, variada. Normalmente, o sea, de mis recuerdos de cuando trabajaba en los Emiratos, pollito de un día, rata, ratón, codorniz, y dependiendo de la época, ¿no? Del año y de lo que quieres, si quieres que gane más peso, si no, si está joven, si es más grande. Entonces, y yo creo que tener además aves rapaces es costoso. Entonces, si la quieres tener bien, que es la idea, vas a tener que invertirle. Sí, ya sea para cuidarla o para presumirla. Y llevarla a volar, pues también eso es costoso en cuanto a tiempo, ¿no? O sea, exacto, le vas a dedicar en las madrugadas, ¿no? A lo mejor un par de horas a llevarla exacto, a volar. Exacto. Porque además, o sea, si tienes una ave rapaz y la compras con toda la feria que cuesta y con los permisos y demás, tienes que medio saberle, ¿no? No es como que te la lleves a volar y esperar que regrese a tu brazo nomás así porque, o sea, es como, híjole, ¿qué crees? No funciona así. Sí, exacto, o sea, hay que entrenarla. O sea, por ejemplo, esto es como más dato cultural, pero, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, ¿no? Cuando ellas entran a muda, las dejan en unos aviarios gigantes, ¿no? Entonces ya pues, echan todas las plumas y cuando ya están listas otra vez para entrenar, hay que empezar prácticamente de cero.
Entonces, bueno, los Emiratos Árabes, que tienen un clima bastante caluroso, ellos se van a entrenar a Pakistán o a Marruecos. Entonces ya se las llevan, y lo que tú mencionabas, lo que platicábamos hace ratito, ellos tienen sus pasaportes, las aves cada una tiene su pasaporte para poder volar. Es como raro, ¿no? Órale. Pero la verdad es que puedo decir que tienen un buen cuidado, y eso aquí en México no he tenido la oportunidad de verlo tanto, porque, por ejemplo, allá hay hospitales específicos para rapaces. Aquí no. Y a lo mejor, bueno, es que el número no alcanza, ¿no? Para sostener el hospital o lo que sea. Pero hay mucho la cultura de que el cetrero trata a su ave. Y es así de, no, o sea, tú, cetrero, me vas a enseñar, sí, como médico, seguramente muchas cosas, muchos tips. Pero sí tienes que aceptar que el médico sí tiene que tratar a tu ave, ¿no? Y eso es algo que no se hace mucho en México. Sí, ahora pensando que la cetrería empezó ahí, ¿no? Empezó en Arabia, pues, y Mongolia eran como los dos lugares de cetrería tradicional. Estamos hablando de hace muchos siglos. Entonces, bueno, claro, hay una cosa cultural y tienen lana en Emiratos Árabes. Entonces, pues supongo que hay un compromiso. Por otro lado, decíamos que hay algunos guiños terribles de que se vienen y se llevan alcoholes peregrinos, ¿no? De México, y se los llevan en avión así legalmente. O sea, digamos que hay un mercado gigante de tráfico de especies, tanto ilegal, que es el peor, como semilegal, que también es terrible, como legal, que en realidad es ilegal disfrazado de legal, y unas poquitas humas y unas poquitas, sí hay personas que hacen las cosas bien, vaya, pero se mueve una cantidad de organismos, de aves ha de ser bestial, loros, que decías tú. Es que de aves está fuerte, o sea, no solamente como de rapaces, pero porque, no sé, le dan el permiso a cierto lugar para que reproduzca y venda, ¿no? Pero estas personas muchas veces, en lugar de la honestidad de decir, bueno, la verdad es que yo solamente me nacieron 2 pollos, pues ¿cómo lo va a probar? Vete al monte y bájate 3 más, ¿no? Total. O sea, la única forma sería con genética, y dónde está la lana para como poder hacer eso, ¿no? Eso ahorita sí se hace en Italia. O sea, como para poder tener un gris africano, te corren todas las de genética para saber que no viene exactamente de dónde viene. De África, ilegal, bla, 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 ¿no? Sí. Oye, antes de que se nos vaya a ir el programa, sería bueno saber si alguien está escuchando allá afuera y dice, no, yo ya le voy a echar ganas. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden llevar a sus rapaces, búhos, cuervos, loros? No nos cuenten qué tienen, pero atiéndanlos, ¿no? O sea, díganos, pero cuídenlos mucho. Sí, aquí no hay prejuicio, pero hay que cuidarlos, y parte básica de eso es el acceso a la salud, ¿no? Sí, exacto. O sea, promover la salud de la vida de las aves, perdón, promover el mantener a las aves en vida libre, pero promover la salud de las que ya están en cautiverio. Totalmente, ¿no? Sí. Ay, mi Instagram, no, tú lo tienes por ahí, ¿no? Yo soy tan mala de las redes sociales, la verdad es que no tengo Facebook, pero tengo un Instagram. Ahorita lo digo, denme 2 segundos. Personas que tienen impronta con loros de pequeñas, no tienen luego Instagram, es bueno eso, ya saben cómo, una buena opción. Mientras tanto, les adelanto 2 datos que le iba a preguntar a Claudio si se ponía más perro, no se puso perro, entonces no los necesitábamos, que nos llevan al siguiente episodio. Por si están escuchando esto, sepan que la próxima semana va a ser un episodio de inteligencia artificial más allá de lo humano. Y entre las cosas que ha abierto la inteligencia artificial es la posibilidad de traquear individuos y entonces la migración más grande de las aves, o sea, de más kilómetros volados por una sola ave. No, eso le voy a preguntar a Claudio. No se los voy a revelar ahora, pero es impresionante, es brutal. Eso ya lo habíamos hablado. Lo hemos mencionado, pero es que ahora se han refinado los estudios porque pues, ya puede seguir a un ave. El Instagram de Vane es Vanemiamol, con doble N. Vanemiamol. Yo creo que tengo que cambiar ese nombre, ¿verdad? Está lindo. No sé, cada quien. Está bonito. Lo hice cuando tenía 25 años. Así te decía la gallina cucurucú. ¿Cómo se llama la gallina? Cloclo. Cloclo. Oye, pero bueno, y también que sepan que se pueden acercar al hospital de la UNAM, y debe haber varios. Al hospital de la UNAM tenemos una asociación que se llama AIVEMA, en donde estamos un grupo de un montón de veterinarios que hemos dedicado la profesión solamente a las aves. Entonces, pues con cualquiera de nosotros. Buenísimo. Pues con esto cerramos nuestro masaje cerebral de hoy. Vane, muchísimas gracias por darte la vuelta acá al programa. Ojalá que vengas de nuevo. Estuvo buenísimo. Me encantó. Muchas gracias. Y pues nada, muchísimas gracias, Andrés Cota.
Gracias a ustedes. Gracias a mí también. Gracias a Claudio. Chido. Cuídense, nos vemos. Es que yo era Claudio. Ya tú te estabas saltando. Adiós, Claudio. Adiós, Andrés. Bye. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor